Soy el secretario del Foro por la Memoria de Málaga y bueno, este es el segundo instituto de Málaga que visitamos. La verdad es que el primero fue en Benalmádena y quedamos muy contentos porque hubo un interés bastante importante por los alumnos y aquí pues, la verdad es que también estamos ahora mismo maravillados con el público que nos va a oír. Lo primero que quiero es agradecerle a la Asociación Luz de aquí de Torremolinos el que organice cosas culturales de esta índole. Nos parece que cuando se habla de memoria y de historia, pues se habla de cultura y creo que cualquier organización que se dedique a difundir la cultura pues tendría que acordarse de la historia y de la memoria. Yo no voy a... Ahí me han puesto una conferencia, yo no doy conferencias, yo no soy conferenciante, ni creo que nunca lo vaya a hacer. Simplemente venimos a dar una pequeña charla, a dar unas pequeñas nociones de lo que es la memoria. Supongo que tendréis una pequeña idea de lo que es la memoria, o sea, de cómo el cerebro humano, en eso es una de las poquitas cosas que nos diferenciamos de los animales, que somos capaces de memorizar, somos capaces de guardar en nuestro pequeño ordenador que tenemos en la cabeza, pues todos los hechos que nos van acaeciendo durante la vida. Y para colmo también somos capaces de difundir a las generaciones que vienen detrás nuestras estos hechos que nos han ido sucediendo a nosotros. Eso se convierte en un banco de memoria que tiene miles de años, o sea, el cerebro del ser humano tiene miles de años, y son miles de años de memoria que han ido metiéndose en nuestro pequeño cerebro. Gracias a eso, pues sabemos quién somos, sabemos comunicarnos, sabemos hablar. No sé si tenéis algún caso triste de Alzheimer en vuestra familia, pero el Alzheimer simplemente consiste en la pérdida de la memoria. O sea, una persona que pierde la memoria o de una persona que llega un momento en que se convierte en un objeto que no tiene capacidad para nada porque no recuerda ni cómo hablar. Llega un momento en que no sabe hablar. Eso es la memoria. O sea, tan fundamental y tan imprescindible que sin ella seríamos un animal más. No tendríamos ni los conocimientos ni la manera de enfrentarnos a la vida que tenemos. Sin esa memoria pues seríamos pequeños animales. El tema, bueno, el tema es muy sencillo. El tema, al principio, hay un profesor de la Universidad de Madrid nos hizo una pregunta que yo la quiero hacer, a ver si soy capaz de responderme. ¿En qué se diferencia la Duquesa de Alba de cualquiera de nosotros? Aparte del dinero, que es obvio, hablando de memoria, ¿cuál es la diferencia? Ya no de la Duquesa de Alba, hablo de la familia actual de la Duquesa de Alba. ¿No se os ocurre nada? Hay una diferencia. No se tiene que arrodillar. Pero la diferencia en el tema es que el tema de memoria. Bueno, pues la Duquesa de Alba tiene en su casa, los retratos de 6 o 7 generaciones para atrás. ¿Vale? Ella conoce su historia. Ella tiene memoria. Ustedes, la mayoría, conocéis a vuestros padres, a vuestros abuelos, a vuestros tíos. Para de contar. O sea, a los bisabuelos prácticamente nada. Pero es que del bisabuelo para atrás, nada de nada. O sea, si alguien conoce aquí, la familia, su familia, 3 generaciones para atrás, levante la mano y lo diga. ¿Vale? Eso
Tú te vas a cualquier familia inglesa, cualquier familia alemana, y tienen en su casa retratos de hace 200 años, de familiares, retratos de generaciones muy anteriores. Nosotros no los tenemos. Nosotros no las tenemos porque nuestra memoria fue cortada, fue totalmente cortada. Aquí hubo una guerra, una guerra terrible, una guerra en que un general, Francisco Franco, que no sé si lo pueden negar, pues el señor pegó un golpe de Estado, y a partir de ahí, pues aquí pues, se persiguió a los rojos, se persiguió a los comunistas, se persiguió a los socialistas, se persiguió a los poetas, se persiguió a los pensadores, se persiguió a todo lo que no estuviera de acuerdo con el nacional catolicismo, que era lo que difundía el señor Franco. Aquí hubo 40 años de una dictadura, 40 años terribles, 40 años donde no se podía hablar, donde no se podía pensar. Y a consecuencia de esos 40 años, pues es la falta de memoria que tenemos. Y se quemaron los libros, se quitaron cantidades de cuadros porque eran obscenos, porque representaban cosas que no iban de acuerdo con lo que decía la religión. Y aquí nos quedamos pues parados, nos quedamos 40 años parados. Después de esos 40 años pues murió el dictador, Franco murió en su cama, y a partir de ahí pues empezamos a intentar crear una democracia. En parte se consiguió, pero se consiguió porque las partes que representaban al pueblo, que tenían del exilio, contar esto en tan poco tiempo es complicado, pero bueno. Y en España se tuvo que exiliar mucha gente. Mucha gente salió de España huyendo, se fue a Francia, se fue a México, se fue a todas partes del mundo, fue exiliado. Y cuando murió Franco, pues volvieron y empezaron a intentar que eso cambiara. Y hubo una transición que se nos ha vendido como modélica, una transición que se nos ha vendido como que se consiguieron unos logros maravillosos en esta transición. Y la verdad es que fue una transición, pero sin coger y hacer lo más fundamental, que es un cambio de una dictadura a una democracia. Es coger y darle verdad, justicia y reparación a las víctimas de esa dictadura. En España no se le ha dado nunca a los familiares ni a las víctimas, se le ha dado verdad, justicia y reparación. Esta frase que lleva, aquí en España lleva escuchándose algo así como 4 años, la Federación de Foros por la Memoria, a la cual pertenecemos nosotros, empezó a sacarla en prensa y a darle fuerza. Y poquito a poco, con todas las asociaciones memorialistas, también hemos visto esta frase como símbolo de lo que buscamos. La memoria histórica ahora mismo en este país, fundamentalmente, lo que quiere es verdad, justicia y reparación. Verdad significa que conozcamos la verdad, que se nos ha ocultado. Todavía hay miles de archivos, miles de documentos a los que no se puede acceder. Porque están en manos de la Guardia Civil, porque están en manos de la Iglesia, porque están en manos de señores que no quieren que esto se conozca. La justicia, bueno, yo creo que una democracia que no diga justicia, ni es democracia, ni vamos a llegar a ningún lado con ella. O sea, la justicia es la base fundamental de un Estado democrático. Aquí nunca, en ningún momento se ha justiciado a ninguno.
los asesinos de la dictadura en ningún momento, y es una deuda pendiente que tiene la democracia con las familias, pero además también con la sociedad. Antes, cuando hablaba de memoria como algo, como la memoria individual de cada uno, el derecho a conocer de dónde vengo, quién soy y por qué soy como soy. O sea, tú no eres como eres porque has nacido así. Tú eres así porque tú tienes unos padres, unos abuelos y unos bisabuelos, y todo eso te han dado una carga genética que hace que tú seas como eres. Pues ese conocimiento de la verdad individual también, también la verdad colectiva. O sea, también tenemos la necesidad de conocer la verdad, pero colectiva. La verdad colectiva no es otra cosa que la historia, O sea, la verdad colectiva, al final, cuando llegue a los colegios, cuando llegue a los libros de texto, cuando llegue a la enciclopedia, cuando llegue a Internet, pues la verdad colectiva será la historia. Nosotros tenemos un problema, no sé ustedes, pero yo cuando estudié la historia, nosotros llegamos a los reyes católicos y poquito más. O sea, lo que es una primera república, una segunda república, un golpe de Estado, los borbones que tuvieron que huir de España dos veces, esas cosas, a mí no me han enseñado en el colegio. Últimamente he visto en algunos libros de texto donde pone algo así, como que el franquismo fue una dictadura, ¿cómo decía Juan? Totalitaria. Sí, totalitaria, pero no fascista. Cuidado. Me encanta, me encanta. O sea, en un libro de texto diga una dictadura totalitaria, pero no fascista. O sea, nos tenemos que diferenciar de los fascistas, que nos diferenciamos. Aquí en este pueblo, en Torremolinos, hubo, hasta el año 49, un campo de concentración. De Franco. Casi ninguno sabía dónde estaba, y la mayoría no había escuchado hablar del campo de concentración. Cuando estaba donde está la Guapa, delante de la Guapa, toda esa zona, en parte de lo que pone la carretera, eso era un campo de concentración de franquismo. Ahí estaban las personas entre calambres, al aire libre, y ahí estuvieron hasta el año 29. Ahí tuvimos que morir cientos de personas, que no tenemos ni datos, ni tampoco hay mucha posibilidad de estudio, porque la verdad es que los campos de concentración que han existido en España muchísimo antes de que lo hiciera Hitler, pero los campos de concentración pues prácticamente son no conocidos. Aquí en Málaga tenemos otro acontecimiento terrible, que es la carretera de la muerte, carretera de Málaga a Almería. Cuando entraron las tropas, como ellos se llamaban, nacionales, o sea, las tropas franquistas, cuando entraron en Málaga, Málaga era una ciudad que estaba llena de refugiados que venían de toda Andalucía, huyendo del franquismo, y estaban en Málaga. Málaga, cuando entran las tropas, pues la gente coge lo que puede, coge el burro, la mula, el que tiene un pequeño vehículo por el vehículo, y el que no jugando. Y se van para Almería andando. Cogen la carretera de Málaga y empiezan. En el camino, pues se encuentran con la aviación Cóndor alemana. Eso de que Franco no era fascista, pero era muy amigo de los alemanes. La aviación Cóndor alemana ametrallando a todas las personas que iban por la carretera, y tres barcos de guerra españoles bombardeando desde prácticamente la orilla, bombardeando a las personas que huían. Ahí se calcula que hubo entre 10, 15, hay historiadores que hablan de 20.000 muertos, asesinados, porque era gente que huía. O sea,
no era un ejército, no se puede decir que esto era una acción de guerra, era una acción de exterminio. De todas maneras, me gustaría que hablarais algo. Vamos a ver. ¿Qué conocéis de vuestra familia? ¿Hay alguien que el abuelo le haya contado algo de esta época? ¿De la guerra conocéis algo? Mi abuelo era 5 hermanos y yo tenía 10 hermanos, pero los separaron a todos y la mitad era de amigos de Franco y la mitad de los robanos. Y se peleaban entre ellos desde aquí de Málaga. Pero ya está bien, sí, hubo bastantes casos cuando entraron las tropas que dieron el golpe, pues cogían a la población y se lo llevaban a cerca. Y se daba el caso de que, claro, estos que iban con las tropas franquistas o se encontraban en los frentes con hermanos que antes habían ido con las tropas de la República. Es decir, había casos de que había hermanos enfrentados unos con otros y que había los dos bandos. Eso de los dos bandos me gusta, pero lo han más o menos martirizado diciendo, ¿alguien más quería? Mi abuela son 7 hermanos y ella tuvo que irse con una tía a Granada y me contaron cuando todas las ideas se tenían que esconder en los escenarios que era la aldea por allí. ¿En Granada o en Almería? No, en Granada, en Granada. En Granada. Pues seguramente huyeron para Almería y cuando encontraron que el paso para Almería estaba cerrado porque habían derribado unos puentes para que no pudieran pasar las tropas franquistas, pues tuvieron que coger y tirar para Granada. No sé si alguna vez habéis cogido esa carretera de la subida de la costa para Granada por Zaparrayes, pero es terrible, o sea, subir eso andando, me imagino que tenía que ser tremendo. ¿Alguno más? Mira, mi abuelo estuvo 20 años en la cárcel porque el partido contrario de Franco. ¿Pero por qué? ¿O comunista o socialista? Bueno, pues yo creo que deberíais hacer un poquito de ejercicio y el que pueda hablar con los abuelos. Todavía hay, sobre todo por zonas, los pueblos pequeños, todavía hay miedo a esto, todavía no se habla. Pero pueblos ya como Colita y pueblos abiertos como Torremolinos, como Málaga, la verdad es que esto ya se puede hablar. Y yo creo que es interesante que conozcáis un poquito qué pasó, ¿verdad? Cómo familias acumuladas, familias que con un buen trabajo y dándose la vida maravillosamente en la época de la República, por tiempo rato pues se encontró en casa, en medio de la calle, sin para colmo, sin poder buscar trabajo, porque si buscaba trabajo y lo estaban buscando, lo cogían y lo llevaban a la casa. Estamos hablando de que Málaga, según los últimos cálculos que tenemos, aproximadamente 10.000 personas son jubilados. Eso es la provincia de Málaga. A nivel nacional, más de medio millón de personas fueron jubiladas. Hubo cárceles donde hubo un momento en que había algo así como 600 veces la capacidad de la cárcel de personas allí recluidas. O sea, en menos de 1 metro cuadrado tenía que haber 6 personas. Mujeres, tremendas, cárceles de mujeres tremendas. Dirigida por las monjas, en unas condiciones ridículas. O sea, realmente cualquier película que veáis de la guerra civil, ahora son unas pocas, están tratadas de manera que intenten herir lo menos posible, para que lleguen al máximo número de espectadores posible. Porque ya que no, el cine no es otra cosa que un comercio y una idea. O sea, os podéis imaginar que cualquier cosa que veis, cualquier película sobre la guerra civil, la podéis multiplicar por 50, por 100, por 200.